Yo subiré al monte de Jehová, cercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Y el escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Ya subí, caerán sin esfuerzo. Ya subí, es mí, caerán sin esfuerzo. cortaremos la cabeza, El gigante de esta tierra, cortaremos la cabeza. el gigante de esta tierra. Aleluya. Hey, hey.
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Bendiciones, mis amados pastores, mis amados hermanos. Qué gusto me da poder saludarlos por este medio, esperando que ustedes se encuentren bien en sus casas, recibiendo las bendiciones de nuestro buen Dios. Es para mí un privilegio poder compartirles este mensaje, esperando, anhelando que sea de bendición y de edificación para sus vidas. Así que póngase cómodo, mi amado hermano, y disponga su corazón para recibir la palabra de Dios. Primeramente, quiero invitarles a que juntamente oremos a nuestro Dios. Amén. Así que cerremos nuestros ojitos y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Amén. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este enorme privilegio que has otorgado a mi vida, Padre, de poder llevar este mensaje a mis hermanos y a cualquier persona que escuche por estos medios este mensaje. Gracias, Papito. Te pido de todo corazón que tomes tú el control de mis pensamientos, Señor. Toma tú el control de mis palabras, Padre. Que seas tú, Señor, hablándole a mis hermanos a través mío, Señor. Gracias, Papito lindo. Toma tú también el control de estos medios digitales, Señor. Que todo salga bien. Padre, ayúdame, auxíliame, Señor, y dame de tu guianza, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga nuevamente, mi amado hermano. Gracias por acompañarme en este mensaje. Gracias por tomarse su tiempo y estar conectado en ese momento. Así que vamos a entrar con el mensaje, con este tema tan precioso que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartirlo con ustedes. Amén. Así que el tema que Dios puso en mi corazón es el siguiente: firmes en nuestro fundamento espiritual para no ser sacudidos y tener paz.
Amén. Gloria a Dios. El propósito de este tema, el propósito que yo deseo alcanzar, mis amados hermanos, es que nosotros reconozcamos a la luz de la palabra cuál es nuestro fundamento espiritual. Y ya sabiendo cuál es ese fundamento espiritual, mantenernos firmes en ese fundamento. Mantenernos firmes quiere decir mantenernos inmovibles a ese fundamento. Amén, mis amados hermanos. Entonces, como parte del tema, pues vamos a mencionar los textos bases. Los vamos a encontrar en el libro de Salmos 62:2 y en el libro de Lucas 6 del 46 al 49. Así que puede seguirme en la lectura, mis amados hermanos, o si usted gusta, pues también puede abrir su Biblia ahí donde usted se encuentre. Yo uso la Biblia de las Américas, es la versión que yo uso para el estudio de la Biblia. Amén, mis amados hermanos. Así que en el libro de Salmos 62:2, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Amén. Continuamos con el verso de Lucas, el segundo texto base de esta enseñanza, 6:46. Amén. Vamos a dar tiempo para que lo busque, o si no, pues me sigue en la lectura de la palabra. Amén. Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Gloria a Dios. Esos son los dos textos bases de esta enseñanza. Pues el primero es el primer verso, como podemos ver, es un canto de confianza que el salmista entona a nuestro Dios, y también advierte a nuestros enemigos que Él nunca será sacudido, o sea, nunca será vencido, nunca será inmovible. Amén, mis amados hermanos. En el segundo texto base, en Lucas 6:46, me gustaría no pasar por alto en el versículo 47, que dice: todo el que viene a mí, ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, oye mis palabras. Amén. Oye mis palabras. Pues aquí se repite lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Amén. Aquí también en Lucas podemos resaltar varias palabras que van a construir nuestro mensaje. Son las palabras: edificar una casa, cimiento sobre la roca. También las otras palabras es: no pudo moverla. Amén. Adelante en el desarrollo de este tema vamos a ir dándole definiciones a algunas palabras, y quiero comentarles que estos versos del capítulo 6, la Biblia le pone el título como la parábola de los dos cimientos. Así que, como ya bien habrá entendido, yo me voy a concentrar mucho sobre esta parábola de los dos cimientos para poder entender el significado de fundamento. Amén, mis amados hermanos. Así que, continuando con la enseñanza, ya vimos los textos bases. Lo volveré a repetir: Salmo 62:2, amén, y Lucas 6:46-49. Ahora vamos a hablar sobre las definiciones bíblicas. Amén. Vamos a definir bíblicamente tres palabras.
¿Cuáles son esas palabras? Las palabras fundamento, la palabra piedra y la palabra cimiento. Esas palabras pues las hemos encontrado en nuestros textos bases, en nuestros versículos bíblicos. Amén. Así que la palabra fundamento proviene de una palabra griega, que es la palabra G2310. La pronunciación es de semelio, y según el diccionario Strong, y tiene el siguiente significado, que es colocar una base para, literalmente, erigir, figurativamente, consolidar, cimentar, fundar. Amén. Ese es el significado según el diccionario Strong. También quiero añadir un verso bíblico a la palabra fundamento, y lo podemos encontrar en 1 Corintios 3:11. Y dice de la siguiente manera: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la siguiente palabra, que es la palabra piedra. La palabra piedra, proviene de la palabra hebrea, la cual es la H1129. Su pronunciación es Seben. Según el diccionario Strong, tiene el siguiente significado, que es construir, piedra, cantería, honda, masa, pedregoso, pedrería, peña, plomada, pesa, peso, piedra y roca. Amén. Así que algunas versiones usan el término piedra y otras versiones usan el término roca. Amén. Gloria a Dios. Igual a esta palabra voy a añadir un versículo bíblico, el cual lo encontramos en Isaías 28:16. Amén. La palabra de Dios dice: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente viene una consecuencia o un resultado, mis amados hermanos, de creer o depositar nuestra fe, lo cual va a ser, no vamos a ser, el Salmos decía, no vamos a ser sacudidos. Aquí en Isaías dice, no vamos a ser perturbados, pero la idea y el concepto es el mismo: no mantenernos firmes para ser inmovibles. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la palabra cimiento, que es la última, la tercera palabra de nuestras definiciones bíblicas. Y proviene de la palabra hebrea, la cual es la H3245. Su pronunciación es Yesud. Amén. Y según el diccionario Strong, tiene el siguiente significado: poner, intensivo, fundar, reflexivamente, sentarse junto, establecerse, consultar, asentar, construir, dar, echar, estable. Amén. Y también quiero añadir un versículo bíblico, el cual lo encontramos en Ezequías 41:8. Amén. También vi que el templo tenía todo alrededor una plataforma elevada. Los cimientos de las cámaras laterales tenían de alto una caña entera de 6 codos de largo. Amén. Gloria a Dios. Con esto concluimos las definiciones bíblicas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar a lo que es la introducción de nuestro mensaje. Amén. Y para el desarrollo de esta enseñanza es necesario, mi amado hermano, la comprensión de algunas terminologías y procesos constructivos, ya que es importante la comprensión de la parábola de los dos cimientos utilizada por nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:46. Como les había mencionado, pues el mensaje mío se centra en esa parábola, en la parábola de los dos cimientos, que para poder entender
lo que es el fundamento espiritual, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio a entender en esta hermosa parábola. Amén. Así que para empezar, hablaremos del término edificar. ¿Qué es el término edificar? En Lucas 6:46 habla en la parábola de un hombre que edificó su casa. Amén. Entonces, edificar es un proceso constructivo de cualquier tipo de obra, como por ejemplo edificar una casa, edificar un puente o edificar una torre de apartamentos, entre otros. Eso es el término edificar, pero también está el término edificación. Es un término utilizado para referirnos a construcciones tales como vivienda, edificio, fábricas, entre otros. Así que ya conocemos esos dos términos, ¿verdad? Edificar y edificación. Amén. Entonces podemos hacer uso de estos dos términos. Así que una edificación, técnicamente, mis amados hermanos, se define como una estructura. ¿Y qué es una estructura? Una estructura es una unión de dos o más elementos. Eso es una estructura. Y las estructuras que se edifican pueden ser de diferentes materiales, como de madera, de piedra, de bloc. Por eso es que nosotros decimos edificar una casa. Entonces, si edificamos una casa, y una casa es una edificación, y una edificación es una estructura. ¿A qué quiero llegar con esto, mis amados hermanos? A que las estructuras o las edificaciones generalmente se componen de dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Los elementos se componen a partir del nivel del suelo. Todos los elementos de una edificación que están por encima del nivel del suelo se le conocen como superestructuras. Y todos los elementos que están enterrados en el suelo se le conocen como subestructura. Amén. Espero que me esté entendiendo, mis amados hermanos. Esto sé que es un poco confuso, ¿verdad? Pero va a ver que vamos a comprender este tema. Amén, mis amados hermanos. Así que vamos a concentrarnos en los elementos que están debajo de la tierra. Cuando uno construye una casa, usted ve al maestro de obra que abre una zanja y empieza a colocar hierros, después a levantar bloc. Pues vamos a estudiar y analizar los componentes de una edificación que se encuentran debajo del suelo y la importancia que es para la edificación estos componentes. Amén. Entonces, ¿qué elementos o qué componentes de una edificación encontramos abajo del suelo? Es claro, podemos encontrar los cimientos. Amén. Ese es un primer componente. Los cimientos son bien importantes para las estructuras, para las edificaciones, porque ahí es donde se apoyan. Amén. Y ahí hacen la distribución de las cargas. Amén. Del peso de las edificaciones. Y encontramos otro componente bien importante que es el suelo. El suelo es un elemento bien importante, mis amados hermanos. Existen diferentes tipos del suelo en todo el mundo. En Guatemala pues también existen muchos tipos diferentes de suelo. Entre mencionar uno, existen los tipos de suelo arenoso, los tipos de suelo piedregosos, los limos, los arcillosos. Existe un sinnúmero de tipos de suelo, mis amados hermanos. Y el tipo de suelo le dice al ingeniero o al arquitecto qué tipo de cimientos colocar para garantizar la edificación. Amén. También existe otro elemento que se utiliza también, que son las bases. Las bases suelen utilizarse cuando los suelos son malos. A continuación, continuando con nuestro mensaje, usted va a poder ver un esquema general de lo que es una edificación, de lo que es una cimentación.
de los elementos o de los componentes que están abajo del suelo. Amén, mis amados hermanos. Pues ahí usted podrá ver ahorita en la pantalla el color azul, es la cimentación de cualquier edificación. Ahí mira lo que es el nivel del suelo. Mira dónde está colocada la base. La base está colocada abajo de lo que es la estructura de la cimentación. Y después de la base viene el suelo de fundación. Amén, mis amados hermanos. Hasta aquí podemos decir que llegamos con la explicación de la terminología y del proceso de construcción. Y vamos a entrar con la palabra. Amén. Entonces, continuando con la parábola de los dos cimientos que nuestro Señor Jesucristo menciona en Lucas 6:48, dice que es semejante a un hombre que al edificar una casa, él está comparando a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Quiero detenerme ahí, mis amados hermanos. Amén. Él habla sobre un cimiento sobre la roca. Amén. Los cimientos que se colocan sobre la roca son los mejores cimientos, mis amados hermanos. Pues porque son mecánicamente o son altamente capaces de soportar cualquier peso. Entonces, los cimientos de una edificación que se colocan sobre una roca son los mejores. Amén. Continuando con el texto, con el verso 6:48, continuemos. Y dice, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla. Me voy a detener ahí nuevamente. ¿Por qué no pudo moverla? Porque estaba bien firme. Y la acción de moverla debilita una estructura. Entonces, el cimiento estaba bien firme. Que vino una fuerza externa, que más adelante la vamos a interpretar como pruebas. Amén, hermanos. Entonces vino una fuerza externa que no pudo mover la estructura del cimiento de la casa, porque estaba firme. Amén. Y también aclara, dice, porque había sido bien construida. Eso es bien importante. La palabra firme se define como que es estable o que no se mueva al estar bien apoyado o sujeto a algo. Eso es lo que quiere decir la palabra firme, sujeto a algo, que no se mueva, que sea inmovible. Amén. Yo creo que usted ya me está entendiendo, mis amados hermanos. Nosotros debemos de ser inmovibles a nuestro fundamento. Esas fuerzas externas son las pruebas, hermano. El enemigo va a querer movernos de ese fundamento. Amén. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar, mis amados hermanos. Y ya vamos a entrar al desarrollo de este tema, pues ya vimos algunas terminologías, algunos conceptos constructivos que espero en Dios que usted me los haya comprendido. Amén. Así que continuemos en el libro de Lucas 6:46-49. Nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de una parábola en la que un hombre sensato construyó su casa con cimientos y que estos los colocó sobre una roca. Amén. Como les había mencionado, técnicamente las edificaciones que se erigen o que se levantan sobre mantos rocosos, cuando usted coloca una cimentación, que es la estructura de la cimentación de una edificación, a ese nivel de suelo, nosotros le conocemos profesionalmente, o un profesional de la construcción como un ingeniero o un arquitecto, se le conoce como el suelo de fundación. Así se le conoce, que es el suelo de fundación en donde usted va a empezar a colocar los elementos de su edificación. Amén. Así que técnicamente, mis amados hermanos, los mantos rocosos son los mejores lugares para edificar una vivienda, una casa o cualquier tipo de estructura. Amén.
son las edificaciones más firmes sobre la tierra, las que se colocan sobre mantos rocosos. Amén. Y no es de asombrarse cómo es que hace más de 2000 años estas conclusiones fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en este versículo bíblico de Lucas 6:46. ¿Me comprende esa parte, mis amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo dijo, cavó hondo y colocó sus cimientos sobre una roca. Le estaba dando a comprender y estaba dando a entender que la construcción estaba bien hecha. ¿Y cómo no iba a estar bien hecha si estaba colocada sobre una roca, que es el mejor lugar para cimentar profesionalmente? Amén, mis amados. Claro que no es de asombrarnos eso, como lo dice en Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén, mis amados hermanos. Así que la inteligencia es de nuestro Dios y era nuestro Señor Jesucristo quien daba esa parábola y nos estaba dando esa enseñanza. Amén, gloria a Dios. En el libro de Isaías 2:21 dice de la siguiente manera: y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Amén. Gloria a Dios. En Isaías 2:21 podemos ver que el término roca representa un lugar de seguridad, protección y refugio ante un mal venidero. Amén. Entonces ya vamos entendiendo la parábola en cuando dice roca, ¿verdad? Entonces la roca es un lugar de refugio y más adelante vamos a saber quién es esa roca. Amén, mis amados hermanos. Continuando con el tema, de la misma manera que un constructor busca garantizar la seguridad en sus edificaciones, escogiendo el mejor suelo para fundamentar, para cimentar sus edificaciones, nosotros debemos estar seguros que nuestras vidas estén fundamentadas, estén cimentadas sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ahorita ya estamos confirmando que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en 1 Corintios 10:4. Y dice de la siguiente manera: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Amén. Entonces ya se está agregando en este diagrama, esquema que estamos formando, y ya descubrimos que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a entender cuál es la edificación que está puesta sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con la parábola de Lucas 6:49, hace mención de las personas que oyen la palabra pero que no hacen nada, y las compara con las personas que edifican sobre la tierra. Ojo, ya no menciona sobre la roca. A las personas que oyen y no hacen nada, las está comparando como las que edifican su casa sobre tierra. Amén. Y ya no sobre roca. Y sin cimientos. Ahora imaginémonos, mis amados hermanos, por un momento a un constructor que edifique su casa solo sobre la tierra. Imaginémonos que el suelo que encuentre es un suelo arenoso y no le coloque cimientos, mis amados hermanos. Imaginémonos. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la conclusión? Obvio, se va a venir abajo la edificación. No va a durar. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en esa parábola utiliza esta terminología, y lo que da a entender, mis amados hermanos, es una edificación que está bien construida y otra que no está bien construida. Amén.
hablemos de Mateo 21:42 y dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. Así que Mateo 21:42. La piedra angular que se menciona en este texto bíblico es nuestro Señor Jesucristo y que fue desechada por constructores de Israel, que eran los sacerdotes de aquellos tiempos. Amén. Pero bendita sea la misericordia de nuestro buen Dios, que existe un pueblo que no ha desechado esa piedra angular. Amén. Lo podemos encontrar en Efesios 2:20, que dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Gloria a Dios por ese verso, Efesios 2:20. Y podemos comprender, gracias a la misericordia de Dios, por la abundante palabra que existe y que se nos da, mis amados hermanos, en esta red ministerial, Ministerios de Benecer. Amén. Y esa abundancia nos llega a nosotros, esa abundancia de palabra que aumenta nuestra fe, que hace más grande nuestras edificaciones, mis amados, nuestras vidas espirituales. Nos llega a nosotros a través de nuestros amados pastores. Amén. Y tenemos ese entendimiento, mis amados hermanos. Y no solo creer en la piedra angular, porque nosotros creemos, mis amados hermanos, en la preciosa, maravillosa piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, pero también creemos en los 5 ministerios. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Hablemos un poco del concepto de la piedra angular o piedra base. Se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación, de una edificación, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esa piedra, lo que determina la posición de toda la construcción. Gloria a Dios. Es regocijo saber que la piedra angular de nuestras vidas espirituales es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con este mensaje, vamos a plantear una pregunta, que es la siguiente: ¿para qué necesitamos nosotros una buena cimentación en nuestras vidas espirituales? Lucas 22, 31, 32 dice de la siguiente manera: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Amén. ¿Para qué necesitamos ser cimentados, mis amados hermanos? Para las pruebas. Amén. En nuestra vida espiritual van a venir pruebas, mis amados hermanos, que son los desiertos que atravesamos, ¿verdad? Y esas pruebas no nos van a hacer movernos de nuestro fundamento, mis amados hermanos. Ese es el propósito de que nosotros estemos bien fundamentados, estemos bien firmes en nuestro fundamento. El fundamento de piedra que habíamos hablado, ¿verdad, mis amados hermanos? Que ese fundamento de piedra es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. De igual manera que un profesional de la construcción requiere que sus edificaciones sean bien cimentadas, si no es ¿para qué un profesional requiere que sus edificaciones sean bien cimentadas? Para que soporten los embates de la naturaleza. Podemos hablar de los sismos, los huracanes, las cargas excéntricas, entre otras. Amén. La palabra de Dios se cumple, porque es verdad, como lo dice en Isaías 23:3. Necesitamos estar bien cimentados para mantenernos firmes ante cualquier ataque del enemigo. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios, como lo dice Salmo 62:2. Solo
Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Así que entre todo esta terminología y proceso constructivo, mis amados hermanos, conocemos que nuestro fundamento rocoso, nuestra roca, nuestra piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí debemos nosotros edificar nuestras vidas espirituales a través de la palabra de Dios que se nos da a través de los 5 ministerios. Amén, mis amados hermanos. Y no solo es el proceso de edificar nuestras vidas espirituales escuchando la palabra de Dios, sino también es mantenernos firmes en ese fundamento rocoso, mantenernos firmes sobre esa roca que es nuestro refugio. Amén. Y como conclusión, mis amados hermanos, de este precioso tema, espero que se lo haya gozado como yo me lo gocé. Amén. Voy a darle lectura nuevamente al Salmo 62:2. Dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Amén. Así que sabemos, mis amados hermanos, que estamos pasando momentos bien difíciles causados por la pandemia del COVID-19, que conlleva acciones negativas como es el desempleo, las deudas y más alto puede ser la pérdida de algún ser querido. Amén. Y muchas cosas más. Pero sabemos que nosotros estamos cimentados sobre una roca preciosa, bien cimentada, bien firme, mis amados hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, y que estamos diseñados para soportar cualquier tormenta. Estamos diseñados para soportarla, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Dios, como lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Así que, y también quiero añadir 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Así que estemos firmes en nuestro fundamento espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, para que no seamos sacudidos, para que no seamos movidos de ese fundamento y encontremos la paz en cualquier situación difícil que estemos pasando. Amén. Dios me los bendiga. Le agradezco a Dios por este mensaje y espero, anhelo de corazón, que haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Ahora, como conclusión y como parte final, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta enorme bendición de su palabra. Amén. Y que haya sido edificada nuestra vida espiritual el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este momento tan delicioso que has dado a mi vida, Señor, de poder compartir tu palabra. Me gozo enormemente, Padre, y espero, anhelo en mi corazón que cualquier persona, cualquier hermano, Señor, que haya escuchado esta palabra, Señor, haya sido edificada su fe, haya sido edificada, Señor, su vida espiritual, Señor. En tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.